Muy buenas tardes, bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, hoy jueves 28 de marzo del año 2024. Le damos gracias al Señor por todas las bendiciones recibidas el día de hoy. Le damos gracias al Señor por este día. Le damos gracias porque hoy podemos contemplar su obra y su poder sobre nuestras vidas. Podemos darle gracias al Señor por todas y cada una de las bendiciones recibidas. Podemos darle gracias al Señor por las misericordias venideras. Le damos gracias al Señor por permitirnos tener este espacio cuyo único objetivo es hablar de la palabra del Señor, agradecerle y orar unos por otros en la medida que el Señor lo ponga, en la medida de las necesidades de todos aquellos que se reúnen a pesar de la distancia y aún los reunidos aquí presentes. Le damos gracias al Señor, particularmente en esta semana que se conoce culturalmente como la Semana de Pascua, la Semana de Semana Santa, algunos cultural y socialmente lo toman como un tiempo para estar de vacaciones. Finalmente, hoy, el motivo principal es recordar que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en un madero, fue crucificado en una cruz, murió, entregó su vida en esa cruz. Y ese acto para nosotros representó el precio, el pago por nuestra libertad eterna. Sé que no es fácil de comprender, sé que no es fácil traerlo a memoria en el día a día, sé que no es fácil traerlo a memoria, particularmente como en este día, pero nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí entre nosotros. El Verbo se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo y vivió y habitó entre nosotros humanamente, en una naturaleza divina pero humanamente, y vino a mostrarnos, el camino para ir a la casa del Padre. Ese camino necesita un esfuerzo, necesita un sacrificio, necesita una acción, necesitamos encontrar el camino y tomar la dirección correcta en dirección de la casa del Padre. Nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino. Y aquel que quiera seguirme necesita pasar por el mismo proceso por el cual yo pasé. Necesita tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Yo confío en que la mayor parte de ustedes, de nosotros, podamos comprender qué significa tomar nuestra cruz cada día, tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor, seguir y aprender de Él y convertirnos en el día a día en sus discípulos, porque de esta manera la verdad vendrá a nuestras vidas. El camino que lleva a la casa de Dios, dijo nuestro Señor Jesucristo, es estrecho. No sé qué tan estrecho, pero el término estrecho implica que se acorta y que va filtrando, va permitiendo el paso de una menor cantidad de cosas, objetos o personas. Angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho es el camino que lleva a la perdición, dice el Señor. Oramos para que el Señor nos dé comprensión y entendimiento más allá de las cuestiones religiosas.
La relación con Dios no se trata de ninguna religión. En otras ocasiones hemos dicho que en el mundo hay más de 50,000 religiones. Más de 50,000 religiones en un mundo que sobrepasa los 7,000 millones de habitantes a nivel del mundo. Más de 50,000 religiones y cada quien puede escoger la que le sea más conveniente, la que le acomode, la que sea más atractiva, divertida, la que me produzca más placer. Pero ninguna religión lo va a llevar a usted a tener una relación con el Padre. Ninguna religión lo va a llevar a usted a tener una relación con el Hijo. Ninguna religión permitirá que el Espíritu Santo obre en usted para darle entendimiento de las cosas que necesitamos entender, de las cosas que necesitamos aprender, de las cosas que el Espíritu Santo necesita mostrarnos que están equivocadas en nuestra vida y que necesitan ser corregidas. La única manera es cuando nosotros tomamos la decisión de conocer a Dios, de conocer al Padre, de conocer al Hijo, de conocer al Espíritu Santo. Y no se trata de nuestro esfuerzo, de lo que nosotros querramos o podamos hacer, sino se trata de que en esa relación yo puedo pedirle al Espíritu Santo que me ayude, que me dé entendimiento, que me dé comprensión, que me revele. Hay cosas que yo necesito hacer. Necesito leer la palabra de Dios todos los días. Necesito reflexionar en la palabra de Dios de mañana y de tarde. Necesito tener un tiempo o varios tiempos durante el día para poder orar a Dios, para poder tener ese tiempo de comunión. Y necesito, si el Señor así lo demanda en cada uno de nosotros, el Señor no quiere sacrificios, pero a veces para el Señor es acepto y es agradable como a manera de sacrificio de parte nuestra, doblegar nuestra naturaleza a través del ayuno. Le pido al Señor que siga obrando en todos y cada uno de ustedes, en todos y cada uno de nosotros, que pueda poner esta necesidad de tenerlo en nuestras vidas, de ser consciente de cómo el Señor verdaderamente está conmigo a cada momento, en toda circunstancia, no importa cuál sea este tiempo de Pascua, de Semana Santa, es lo que debería de estar predominando en mi mente. Y no estoy diciendo que no pueda yo hacer algunas otras cosas, pero cuando las otras cosas ocupan la mayor parte de mi mente y ni siquiera permiten que yo pueda tener un momento de reflexión y pensar y decir gracias Dios, porque hoy sé que tengo esperanza bendita de vida eterna y que no la tendría si tú no hubieras dispuesto un plan maravilloso para enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a estar entre nosotros y a que terminara la obra que tú y el Hijo habían acordado en la eternidad, y que era que Él tenía que entregar su vida por amor a nosotros, para que fuésemos rescatados, para que fuésemos comprados, para que tomara de un mundo espiritual que está en contra del mundo de Dios, el acta de los decretos que nos condenaba a todos a la muerte eterna. En el libro de Romanos, Pablo dice, porque ciertamente todos hemos pecado, todos estábamos apartados de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios, pero a través del sacrificio de su Hijo, hoy tenemos redención, hoy tenemos esperanza bendita de vida eterna. Solo esto debería de ser un motivo de alegría, de gozo, de agradecimiento, para levantar mis ojos al cielo,
levantar mis manos y decir: gracias Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por traer a mi mente entendimiento, comprensión, porque no lo tenía. Dice la palabra, a veces en forma muy severa, que éramos como bestias que no teníamos entendimiento, pero el Señor, el Señor nos ha alcanzado. El Señor ha dispuesto este tiempo para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Le damos gracias al Señor. Gracias, gracias, gracias. Oro, Señor, para que en este día tú nos hables. Tú envíes, Padre, una palabra fresca que me anime, que me exhorte, que me ayude a recordar, Padre, Señor, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue en balde. Tuvo un propósito y lo hizo por amor, incondicionalmente, sin obligar a nadie. Gracias, Señor. Gracias en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo, Padre. Te alabo y te bendecimos. Padre, conforme a tu palabra, permite que la naturaleza espiritual que ahora obra en aquellos que han aceptado al Hijo puedan dominar nuestra alma y decirle: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque Él es el que me saca de la angustia, de la desesperación, de la tristeza, de la depresión, y me levanta y pone mis pies sobre terreno firme, sobre la roca. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el día de hoy tenía yo preparado un mensaje a propósito de Semana Santa. Pero en el día de hoy, uno de nuestros hermanos, voy a decir su nombre sin decir su apellido, Jesús, se ha agravado en su condición médica. Y yo reflexionaba sobre lo que está ocurriendo a su alrededor, viendo a su esposa, viendo a sus familiares, reflexionar en qué estaba sucediendo. Y el Señor me llevaba a aquel pasaje en el cual está un hombre en la cruz, nuestro Señor Jesucristo, y hay otros dos personas, hay otros dos hombres también en ese mismo lugar. Nosotros culturalmente los conocemos como el ladrón bueno y el ladrón malo, como si hubieran ladrones buenos. Dice la palabra de Dios que no hay uno solo bueno entre nosotros, solamente Dios. Él es el único verdaderamente bueno. Y están ahí estos dos hombres, y uno de ellos expresa y dice: Señor, ten memoria de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ese pasaje está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en la carta de Lucas, específicamente en Lucas 21, 26, en donde habla de la crucifixión. Me voy a permitir leerlo, es un poco largo. Le pido al Señor que nos dé entendimiento y paciencia y que genere en nosotros una expectación para entender lo que el Señor trata de decirnos a través de su palabra. Y llevándole
a nuestro Señor Jesucristo por la Vía Crucis, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo, le llamaron y le pusieron encima la cruz que cargaba nuestro Señor Jesucristo, para que la llevase tras Jesús. Es decir, que solamente aligerara un poco la carga. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Generalmente las mujeres son más emotivas. Las mujeres entienden mucho más que el varón lo que es una relación con un hijo. Hay una expresión que dice carne de mi carne y sangre de mi sangre. En el caso del varón no es así y quizás a veces está un poco más desapegado. Jesús, viendo la tristeza de ellas, el lloro, la lamentación por él, se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados les dirán: cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para que fueran muertos. No dice crucificados, dice para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús, aún en la cruz, hablaba viendo a la multitud que se había reunido, mirando al cielo y clamando: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es que es este el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciéndole: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a nosotros y sálvanos a nosotros también. A ver, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación? ¿Ni aún temes a Dios? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y particularmente en este último versículo, el Señor me llevaba el día de hoy, mientras estaba con este paciente, cuando aquel hombre le decía: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Esta persona, de la cual no conocen ustedes, está entrando en lo que médicamente le llamamos la fase terminal de su enfermedad. La fase terminal puede llevarse minutos, horas, días, quizás a veces semanas. Pero hay un punto en el que médicamente uno reconoce que la enfermedad prácticamente ha vencido, humanamente hablando, y que a veces es más difícil decir: es necesario detenernos y no hacer más cosas que no tienen ningún sentido. No hay ninguna justificación para hacerlas. Mientras yo platicaba con él para informarle de alguna manera cuál era la situación, le expresé precisamente esto, que la enfermedad había ganado terreno, que prácticamente nos limitaba en cualquier intervención que pudiéramos hacer. Y el Señor me llevó a orar por él y a platicar con él y decirle que en su caso muy particular, estando en la situación en la que estaba, Dios había tenido misericordia de él. No en el hecho de la enfermedad, de estar en expectativa de que algo puede ocurrir, que también lo puede hacer el Señor, sino que durante el proceso, él tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En esta parte terminal de su enfermedad, hizo una declaración reconociendo que Jesucristo es el Señor, que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, que fuera de Él no hay salvación, y de que una vez que yo he reconocido que Él es el Hijo de Dios, que Él es mi Redentor, que Él es mi Salvador, entonces viene un acto de arrepentimiento en el que yo puedo ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, perdóname, oh Dios, porque ciertamente, como acabamos de leer, no entendíamos ni sabíamos qué hacíamos, el por qué nos conducíamos de tal o cual manera. Perdóname, Señor. Y después de pedir perdón, la mayor parte de las veces el Señor permite a que realicemos un acto público que se conoce como el bautismo en el agua. Y ese bautismo consiste en sumergir, la persona se sumerge y luego sale nuevamente
Y que esto representa, es un hecho que dice, muero a la persona que era y al salir del agua, entonces ahora soy una nueva criatura, soy una nueva persona en Cristo Jesús. Tengo entendido que Él hizo una declaración con su familia, reconociendo y aceptando a nuestro Señor Jesucristo, pidiendo perdón de las cosas que estaban equivocadas en su vida. Y hasta donde tengo entendido, bautizándose para reconocer que ahora es una nueva criatura. Y esto, queridos hermanos, déjenme decirles que el significado de esto que les estoy comentando es el hecho de saber que Dios me dejará estar con Él en la eternidad. Me dejará estar con Él en el paraíso. Me dejará estar con Él en su reino. En otras palabras, la palabra se cumplirá cuando dice que yo he recibido vida y vida eterna. Esa es la promesa. Ese es el regalo más hermoso que humanamente podemos recibir y entender la magnitud de recibir este precioso regalo. De repente él me dijo, lástima, doctor, que lo entendí ya tarde. Él es un hombre entre 50 y 60 años. Y el Señor me llevaba a este pasaje. Ahí están estos dos hombres siendo castigados por delitos que habían cometido. Pero uno de ellos, minutos antes de morir también, alcanzó la gracia de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo mismo le dice, hoy te digo, ciertamente estarás en mi reino. De la misma manera que cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, esas palabras hacen eco, señalando y diciendo, en verdad te digo hoy, les dice a ustedes, me dice a mí, nos dice a todos los que no conocíamos y no lo conocemos. En verdad te digo hoy has alcanzado gracia, hoy has alcanzado el favor de Dios, y no por lo que hayas hecho, ni por cómo te hayas conducido, porque el Padre dice que si aceptamos al Hijo, también lo aceptamos al Padre, y eso nos lleva a la promesa de vida eterna. Y venía a mi mente la palabra del Señor que dice que la misericordia y el favor de Dios en este tiempo para todos nosotros está abierta para buenos y para malos. Para aquellos que humanamente tratan de conducirse de una manera correcta e íntegra, y aquellos que no lo hacen así, aquellos que se conducten de una manera deshonesta, incluso manchando sus manos con sangre, incluso siendo deshonestos, incluso con falta de integridad. Pero si en vida hay un momento de entendimiento, hay un momento de lucidez en el cual el Señor se presenta y esta persona que ha estado apartada de la voluntad de Dios reconoce que ha estado equivocado, reconoce al Hijo de Dios como su Salvador, en ese momento alcanza gracia y misericordia. En ese momento, no importa cómo se haya conducido, aun cuando nuestros actos tienen consecuencias en este mundo. Y a eso me llevaba el Señor. Todos estamos bajo la posibilidad de alcanzar el favor de Dios. Todos nosotros.
Yo continuaba mi conversación con él diciéndole que había alcanzado el favor de Dios, que Dios le estaba permitiendo ese tiempo, un tiempo de gracia, para aún saldar las cosas que podían estar pendientes en su vida y agradecer al Señor. Hubo un hombre en la Escritura, hubo un rey. El profeta Elías fue enviado para decirle que sus días en esta vida habían terminado. Y la primera expresión que el profeta llevó a cabo con este rey fue: arregla tu casa porque ciertamente morirás. Dios nos llama a arreglar nuestra vida, a arreglar nuestra casa en todos los sentidos, principalmente a pedir perdón ante el Señor por la manera desordenada en la que hemos vivido. Todos, absolutamente todos. Y aquel que piensa que no ha hecho nada indebido delante de Dios, aún se encuentra engañado, aún se encuentra perdido, porque su palabra dice que todos hemos pecado, todos nos hemos apartado de la voluntad de Él. Pero Dios nos ha ofrecido un regalo a través de su Hijo para alcanzar la redención, para alcanzar el perdón, para alcanzar la salvación, para alcanzar la vida eterna. Y en esta semana eso es lo que celebramos. Ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió. La Escritura da testimonio. Cuando Él, en un último aliento, dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Y murió. En este tiempo de Semana Santa, de Pascua, fue un tiempo en el que Él estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. La manera en que lo celebramos nosotros no completa los 3 días y las 3 noches, si usted hace cuentas. No es el tema actual. El tema actual era decirle que Dios tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros, pero que debemos estar alertas y conscientes para agradecerle al Señor por tan inmerecido regalo. Que debemos estar alertas y que de la misma manera el Señor nos dice: si nos arrepentimos hoy, si cambiamos de nuestra manera de vivir y nos esforzamos para tener una relación con Él, el Señor nos dice las mismas palabras dichas a este hombre en la cruz. En verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Después de platicar con él, el Señor me permitió, a manera de oración, exhortarlo, de la misma manera que lo repito ahora, porque fue: Señor, Padre, he aquí un hombre que te ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, ha reconocido que Él es nuestro suficiente Redentor y Salvador. Padre, he aquí un hombre que ha comprendido que había estado alejado de ti, haciendo cosas que no fueron de tu agrado, pero hoy ha alcanzado gracia. Padre, envía un bálsamo de sanidad sobre de él para aligerar su carga. Aún en el tiempo en el cual está pasando, Padre,
Dale comprensión y entendimiento para poder darte gracias. Para que aún allí en su lecho, Señor, Él pueda levantar sus ojos al cielo, levantar sus manos y decir: gracias, Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de orar unos por otros. Gracias, Señor, porque a través de esas experiencias, Padre, tú nos hablas a nosotros también para avivar, Señor, nuestra esperanza de bendita vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tú estás ahí en todo tiempo y en todo momento, Señor, para sostenernos, para animarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no me sobrevendrá ninguna prueba de la cual, Padre, tú no estés dando la salida para seguir adelante. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, el foco principal de mi atención, el centro de mi vida, eres tú, Señor. Y en tu nombre puedo levantarme y hacer todas las demás cosas. En tu nombre puedo levantarme y bendecir a mis seres queridos. En tu nombre puedo levantarme y bendecir a mi esposo o a mi esposa. En tu nombre puedo levantarme y bendecir a mis padres, a mis hijos, a mis familiares. En tu nombre puedo levantarme y bendecir a mis enemigos, bendecir a los que me maldicen, hacer el bien a los que me persiguen y me ultrajan, orar por los que buscan mi mal. Gracias, Señor, porque me das entendimiento de lo que significa tomar mi cruz y seguirte a ti. Gracias, Señor, porque entiendo que eso es morir a mi vieja naturaleza, a morir a mis propios deseos, a morir a mis propias ambiciones, a morir a mi propia vanidad y egoísmo, Señor. Y en la medida que yo pueda crucificarlo, Señor, entonces puedo decir que juntamente contigo estoy crucificado. Gracias, Señor. Y esta tarde, Padre, te pido que tengas memoria de nosotros, así como lo expresaba ese hombre que minutos más tarde habría de morir también. No te olvides de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y mi anhelo y mi expectativa, Padre, es esta palabra, esta promesa, esta esperanza. Estarás en el paraíso. Estarás en el reino de Dios. Estarás en mi reino y reinarás conmigo. Gracias, Señor, por tan hermosa y bella promesa. Te alabamos, Señor. Gracias. Gracias. Que el Señor los bendiga, que sigan disfrutando de un tiempo de descanso, pero sobre todo un tiempo de reflexión, para que usted siga acercándose a la importancia que tiene tener una relación con el Padre y con el Hijo, y reconocer la presencia del Espíritu Santo en su vida. No está usted solo para hacerlo, tiene al Espíritu Santo, y todo lo que tiene que hacer es llamarlo y decir: ven, Espíritu Santo, fortaléceme, ven, Espíritu Santo, enséñame, ven, Espíritu Santo, muéstrame, revélame, dame entendimiento, dame comprensión, y ayúdame a eliminar todas esas cosas que me alejan de la única verdad. Que el Señor los bendiga. Nos vemos hasta la próxima reunión. Bendiciones.